Bueno, muy buenas a todos. Este es un video que se sale de lo usual. O sea, realmente se sale de lo que ustedes están acostumbrados a ver en el canal principal, pero para eso es este canal, para este tipo de cosas. Bueno, a ver, si ustedes me siguen en Twitter, Instagram o básicamente cualquier red social, creo que se habrán podido dar cuenta de que en el último mes, o probablemente los últimos 2 meses ya, he estado ligeramente obsesionado con China. Ligeramente. China, 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 China. I like China. Y bueno, como hoy se celebra el Año Nuevo Chino, quise aprovechar para explicarles más o menos a qué se debe todo esto y hasta cuándo va a durar. Antes que nada, igual tengo que decir que por lo menos hasta mediados de noviembre del año pasado yo tenía un prejuicio bastante grande hacia China. De hecho, más que prejuicio, me parece que la palabra más correcta para utilizar en este caso sería desprecio. Y bueno, también el tipo de cosas de las que uno se entera aquí en Occidente, que salen de allá, no suelen ser muy buenas. Además de lo básico, China actualmente está siendo gobernada por el Partido Comunista y yo no soy comunista. De hecho, estoy bastante lejos de serlo. Pero entonces, ¿qué cambió? ¿Cómo pasé de prácticamente odiar a China a incluso estar dispuesto a aprender su idioma? Bueno, la historia realmente empieza a principios del año pasado, cuando vi una película que es una adaptación de un libro que se llama Sin Novedad en el Frente, y eso me dio la idea de hacer una serie que contara más o menos todo lo que ocurrió entre las guerras napoleónicas y la Primera Guerra Mundial, que es la serie que estoy gestionando actualmente en el canal junto con la de las independencias. Bueno, al principio yo tenía contemplados para esta serie alrededor de, no sé, 16, 19 videos puede ser, y se ha extendido a un monstruo de, creo yo, más de 30 videos, pero no me voy a poner a contarlos ahora. El punto aquí es que uno de esos videos que tuve que subir para que se comprenda más o menos todo el asunto fue el de las guerras del opio, que al principio no quería hacer porque no me interesaba en lo más mínimo, pero hablar de los ingleses siempre es bueno, siempre trae visitas y esas visitas siempre traen plata, así que no era una oportunidad que yo estuviera dispuesto a desaprovechar. La cosa está en que yo tenía muy poco interés en China, o sea, realmente me pareció un país muy poca cosa, y sí, yo sé que esto es gracioso siendo yo de Venezuela, pero bueno, o sea, era mi percepción, y también creía que en su intento de ser una potencia iba a terminar cayendo y destruyéndose, colapsando, pues básicamente. La sorpresa vino cuando al investigar para hacer el guión del video de la Primera Guerra del Opio, que al principio iba a abarcar ambas, pero resultó demasiado largo y tuve que separarlo en dos, yo empecé a tener cierta simpatía por este país. No solo porque haya sido invadido por todas las grandes potencias europeas de la época, que también, sino que el país prácticamente quedó repartido, como si se tratara de África, y en menos de 200 años ha logrado no solo ponerse de pie, sino amenazar a la superpotencia de nuestra época. Tanto así que el presidente actual le tiene un miedo terrible a China. I like China. Y bueno, yo la verdad es que por este tipo de historias no puedo evitar sentir algo de simpatía. O sea, mi país también está destruido y yo también quisiera que lográramos algo parecido, no me escondo. Entonces me puse a investigar y a leer sobre todo el siglo de la humillación y lo que vino después, que es algo de lo que obviamente estaremos hablando en el canal principal en algún momento. Y descubrí que China realmente es un gran país, no solo por eso, sino por su historia tan rica. Hay una cantidad de potencias occidentales que no es que no existieran hace 2000 años, sino que no existían hace 200. Pero si hacemos el mismo ejercicio con China, notaremos que hace 2000 años China estaba donde está. Con fronteras diferentes, sí, pero con más o menos un lenguaje y una cultura parecidas a las que tienen ahora. Esto me hizo replantearme algunos prejuicios y darme cuenta de que realmente yo estaba bastante equivocado al despreciar este país. Así que una cosa llegó a la otra y terminé queriendo aprender chino. Y esto es completamente normal para mí. O sea, yo en 2023, cuando hice esta serie de Luis XIV, la Revolución Francesa y Napoleón, me puse a aprender francés. De hecho, estuve como casi toda la segunda mitad de 2023 aprendiendo francés, como hasta principios de 2024. Y esa es la razón por la que en Twitter ustedes han visto que tengo el teléfono en francés. Yo usualmente cuando intento aprender un idioma pongo todo lo que está a mi alcance en el idioma que estoy aprendiendo. De hecho, si ven aquí, Minecraft está en chino. La cosa es que empecé a aprender chino, pero esta vez decidí intentarlo de una manera diferente. Antes, cada idioma que yo había intentado aprender lo había hecho de manera autodidacta. Compraba algunos libros o directamente veía algunos videos en YouTube y bueno,
ejercitaba con Duolingo y ya con eso yo sentía que tenía suficiente. Pero eventualmente lo terminaba dejando y no quería que eso me pasara con el chino, así que me inscribí en un curso. Y casualmente mi profesor de chino del curso es un señor taiwanés que vivió 18 años en Venezuela, pero eso es un tema para otro video si acaso. Gracias a Dios me ha ido bien, no se me da para nada mal el chino, resulta que aprendo rápido, aunque todavía estoy en un nivel muy básico, pero pienso seguir estudiando. Sin embargo, esto me ha traído algunos roces con algunas personas a las que yo aprecio mucho, porque realmente es inevitable tener esa imagen de China que yo tenía al principio. En China gobierna el Partido Comunista y yo no soy comunista, por lo tanto tengo que oponerme a China moralmente. Y miren, es una postura bastante respetable porque es innegable que China tiene actualmente un régimen autoritario, pero me parece algo simplista y les voy a explicar por qué. Primero, y esto es algo que yo creo que he dicho en Twitter, uno tiene que juzgar a los pueblos por su propia historia, no por la óptica que tenemos nosotros viéndolos desde afuera. ¿Qué quiero yo decir con esto? Que uno tiene que juzgar a China desde China, no desde nuestra cosmovisión occidental. Esto no quiere decir que para poder hablar de China tú tengas que ser chino o tienes que haber ido a China, vivido en China, hablar chino, ni mucho menos. Me refiero a que debes entender los procesos internos de ese país si quieres opinar sobre él. Y esto es así con China, con Estados Unidos, con Venezuela, con el Reino Unido y con todo. El comunismo en el mundo lo que ha venido a hacer realmente es acelerar una serie de contradicciones que ya tenían los países adentro. Por eso es que el socialismo chavista, cuando tú lo analizas a fondo, no se parece al cubano y no se parece al ruso ni al propio socialismo chino. Son diferentes. Todos son malos en mi opinión, pero son fenómenos distintos. Pero bueno, eso también es tema para otro video, me estoy yendo por las ramas. El asunto aquí es que China jamás ha tenido una democracia liberal como las que conocemos en Occidente. Y a ver, no es como que no se haya intentado, pero bueno, como decimos en mi país, deseo no preña. Se intentó, pero no se pudo. Y no se pudo porque a mi parecer la sociedad china es incompatible con ese tipo de modelos. En la Europa medieval, que mucha gente tacha de retrógrada y atrasada y todo ese tipo de adjetivos mongólicos que se usan hoy, existían formas para que tú como ciudadano pudieras hacer llegarle tus quejas al poder. O bueno, no como ciudadano, sino como habitante de la zona. Ustedes entienden. La categoría de ciudadano no existía en la Edad Media, pero eso, ustedes entienden. Lo que se acostumbraba era que uno le expresaba sus quejas al cura y el cura hacía lo que podía comunicándoselo a los nobles o incluso al propio rey si ese era el caso. El absolutismo que tanto denunciaban los liberales era prácticamente un fruto de la Ilustración. Tiene sus orígenes más o menos en el siglo XVII y muere en el siglo XIX. Y de hecho muchos de nuestros países hoy que proclaman ser democráticos tienen más poder que las monarquías absolutistas de esa época. En China esto nunca fue así. El emperador era dueño absoluto de todo el país excepto cuando no estuvo unificado. China se ha dividido y reunificado varias veces a lo largo de la historia. Y cuando cambiaban las famosas dinastías de las que tanto hemos oído hablar, se hacía mediante procesos sumamente violentos. De hecho, hay un meme bastante bueno de pasa X cosas en China, millones perecen, especies se extinguen, explotan 2 planetas. Porque para China las cosas han sido así a lo largo de toda su historia. Se desborda el río Amarillo, mucha gente muere, se cambia la dinastía, mucha gente muere y así se repite ad infinitum hasta que el mundo deje de existir. ¿A dónde quiero llegar con esto? Al tema del Partido Comunista. Tras la Guerra Civil China, cuando Mao llega al poder, alcanza unos picos de popularidad increíbles. Esto se debe básicamente a que el país llevaba más de un siglo siendo humillado por extranjeros. Y Mao, en los territorios que controlaba, había logrado poner fin a uno de los más grandes problemas de todo el país, la adicción al opio. Y todos sabemos lo que pasó después. Los comunistas se establecieron en el poder, empezaron a aplicar sus medidas, hubo una gran hambruna y murió un montón de gente, bien sea por represión política o por la propia hambruna. Y miren, no es por quitarle un solo gramo de responsabilidad a ese hombre, que para mí es un asesino y es una de las peores personas que ha existido en toda la historia. Pero este es literalmente el ciclo que acabo de describir cuando se montaba una dinastía nueva. Había una situación de crisis en la que la gente se estaba viendo muy afectada, la dinastía anterior perdía legitimidad, se derramaba un montón de sangre y una dinastía nueva se montaba en el poder procediendo a derramar un montón de sangre. Es literalmente el mismo ciclo. Tras esta serie de fracasos tan grandes, los chinos se dieron cuenta de que con el comunismo no iban a llegar a ningún lado que no fuera el abismo. Y fue entonces cuando Deng Xiaoping pronunció su famosa frase: da igual si el gato es blanco o negro, lo que importa es que case ratones, etcétera, etcétera, etcétera. El resto ustedes lo conocen. China se abrió al mundo, tuvo una gran prosperidad económica, rascacielos, amenazas al tío Sam, ya este cuento se lo saben.
a un país criminal como China. Yo esto lo dije antes de la campaña. Dije, yo no hago trato con comunistas. Yo no hago trato con gente que tiene esclavizada gente. ¿Sí? Porque ese modelo donde se aplicó, que tanto veneran, fue un fracaso en lo económico, fue un fracaso en lo social, fue un fracaso en lo cultural. Nosotros decidimos alinearnos geopolíticamente con lo que nosotros consideramos los valores de Occidente, o, dicho mejor en términos técnicos, con las democracias liberales. ¿Cómo se lleva con China? Eso es interesante. Nosotros con China, yo me sorprendí muy gratamente con China. ¿Sí? China, la verdad es que es un socio comercial muy interesante porque ellos no exigen nada. No exigen nada. Lo único que piden es que no los molesten. Pero entonces, si ya no son comunistas, ¿por qué sigue gobernando el Partido Comunista y por qué se lanzan de vez en cuando sus discursos a favor del comunismo? Por una cuestión bastante sencilla de entender: legitimidad. Partido Comunista es sencillamente el nombre de la dinastía actual de China, como anteriormente lo fueron los Qing, los Ming, los Han, los Tang y los que fueran. Es un simple nombre, pero que le sirve para tener legitimidad, porque como les dije al principio, ellos siguen trazando su origen hasta Mao porque están profundamente marcados por este discurso de venganza contra Occidente, debido al siglo de la humillación. Todo gobernante, por más autócrata que sea y por más sistema de partido único que implemente, necesita un discurso efectivo para darse legitimidad. No solo para el pueblo, sino para él también. O sea, al final nadie quiere ser el malo. Pero entonces, si no son comunistas, ¿por qué son aliados de varios países comunistas o de países cuyos gobiernos se autoproclaman socialistas? Por una sencilla razón, y es que China hace negocios con el que le dé la mano. Chile es el país más próspero de Hispanoamérica. A nadie se le ocurriría insinuar que Chile es un país comunista. Y sin embargo, el primer socio comercial de Chile es China. Y no es como que esto sea así gracias al gobierno actual, esto lleva bastante tiempo siendo así. China es un país que simplemente busca hacer negocios y de vez en cuando en el lado político tener ciertos aliados más alineados con sus intereses que con los de Estados Unidos. Y de ahí lo de Venezuela. China y el chavismo, que no Venezuela, tienen intereses en común. Así que ambos pueden encontrar en el otro un aliado, aunque cada vez menos. China le ha prestado bastante dinero a Venezuela y en este momento el país no está en condiciones de devolvérselo. Y bueno, los chinos quieren que les paguen, pero ese también es otro tema. Y sí, podrán decir que Chávez y tal, pero no, las relaciones entre Venezuela y China comenzaron en 1974, 25 años antes de que el chavismo llegara al poder. Cuando Chávez llegó a poner en marcha su montón de ideas fracasadas, China ya llevaba bastante rato haciendo negocios con Venezuela, que es algo que en algún futuro, tras un hipotético cambio de gobierno, mañana o dentro de 100 años nos podríamos beneficiar. Solamente hay que aprender la difícil lección de no tomarse como personales las cosas que son entre estados, y tampoco andarse metiendo en cómo funciona una sociedad completamente ajena a la nuestra, porque bien que nos molestamos cuando alguien opina de Venezuela sin tener ni idea. He escuchado varias veces por parte de personas que estimo que cómo se me ocurre, que cómo puedo estar aprendiendo chino y que son el enemigo. Pero pónganse a pensar, China está al otro lado del mundo. ¿Qué daño nos puede hacer un enemigo que esté tan lejos? Y sí, de nuevo, está el apoyo al chavismo, pero eso es porque ambos han encontrado intereses en común y China ya estaba haciendo negocios con Venezuela desde antes. Esto no es una cosa nueva. ¿De quién creen ustedes que deberíamos preocuparnos? ¿De un país que lleva más de 2000 años siendo un imperio al otro lado del mundo? ¿O de uno que a pesar de estar en franca decadencia sigue teniendo intereses bastante grandes en nuestra región? ¿No les parece más lógico ponerle el ojo a un país cercano que ha participado en innumerables intervenciones en la región a lo largo de las últimas décadas? A un país que se ha esforzado enormemente en erradicar nuestra cultura, en intervenir cada pedazo de tierra del Caribe porque no puede perder influencia sobre ningún lugar de este mar. Muchos dicen que son nuestros mejores aliados, pero yo no veo en dónde. Llevo escuchando exactamente lo mismo desde que nací. Ese discursito de que ellos no van a permitir que se instaure una dictadura comunista en Venezuela porque nosotros somos su patio trasero, sin que realmente pase nada. Y ya ni hablemos de lo lamentable que es considerarse apenas el patio trasero de otra potencia. Si yo fuera ustedes, en lugar de patalearle al mundo que se viene, lo empezaría a aceptar. Y me metería en clases de chino mientras aprenderlo aún es una opción
y no es obligatorio. No estoy diciendo que se tengan que dejar las cosas como están y ya y que nunca va a cambiar nada para mejor. Simplemente les digo que sepan leer las cartas que tienen y aprendan a aprovecharlas. Eso es todo. Y sin nada más que añadir, nos vemos en un próximo video y estén pendientes del canal principal porque se vienen cositas. El video de la Tercera República de Venezuela se está cocinando y si Dios quiere en febrero sale un video específicamente sobre China. Bueno, ahora sí, nos estamos viendo. No se olviden de suscribirse, darle like, compartir con sus amigos y todo lo que les digo siempre en el canal principal. Les dejo abajo mi Twitter, mi Instagram y demás. Chao. Y feliz año nuevo chino.